todos, muchas gracias por estar acá en este espacio llamado Cápsulas de Fraude al Desnudo. Les habla Marta Cadavid de la ciudad de Chicago. Para las personas que por primera vez se conectan, les cuento que soy una apasionada con todos estos temas de prevención, detección e investigación de delitos económicos y me encanta hablar sobre los temas de fraude y abuso organizacional. Hemos venido hablando cada semana, a veces hablamos una vez, otras veces hablamos 2 veces, porque mi misión es ayudarles a ustedes, sea que trabajen en las áreas contables, financieras o de auditoría, o personas que trabajan en otras áreas, a cómo entender a los perpetradores, cómo actuar cuando se encuentran con ellos, qué hacer cuando ustedes son víctimas sea de un scammer o de un perpetrador o cualquier tipo de fraude, pero también cómo podemos prevenir. En los últimos videos estuvimos hablando de la saga del triángulo del fraude, hablamos de la oportunidad, de la justificación y de la necesidad. Y en el último video estuvimos hablando acerca de otros vértices que se le han añadido a esta teoría, que ya se volvió el pentágono del fraude o el diamante del fraude, que habla ya de la capacidad que tiene el perpetrador y, por supuesto, ese ego casi que infinito que lo hace comer adrenalina al momento que está cometiendo un fraude. En el día de hoy yo quiero hablarles un poquito más del perpetrador. Quiero ser muy clara con ustedes. Yo no soy psicóloga, ni soy terapista, ni en ningún momento me he educado para estudiar al ser humano en sus comportamientos. Yo les estoy hablando hoy es desde los aspectos que como investigadora de fraude, como profesional en esta área de delitos económicos, he aprendido a identificar con los perpetradores, sea porque me ha tocado investigarlos, sea porque hablo con ellos, porque de ellos hay que aprender montones y porque pues recibo constante entrenamiento acá en Estados Unidos, sea por parte de ACFE, que es la Asociación de Expertos Examinadores de Fraude, o por ICAMS, que es la Asociación de Expertos de Especialistas certificados en lavado de dinero, y por el Instituto McAfee, que pues ahí fue donde nosotros obtuvimos nuestras certificaciones como investigadores de tráfico de personas. Entonces, en el día de hoy, quiero explicarles un poquito cómo el perpetrador piensa desde diferentes aristas y también quiero ser muy clara, el hecho de que yo hoy empiece a mencionar ciertas red flags o ciertos comportamientos no significa que la persona que está trabajando a ustedes al frente en su escritorio o el que está en la oficina de enseguida sea un perpetrador. Pero sí quiero ayudarles a entender un poco cómo un perpetrador se comporta. Yo siempre les he dicho, o sea, en mis conferencias, en seminarios, el fraude habla, el fraude se expresa. Lo que pasa es que nosotros tenemos un velo que no nos permite identificar esas actitudes y esos comportamientos que el perpetrador todo el tiempo está manifestando. Es muy raro encontrar un perpetrador que sea totalmente blindado, que uno diga era imposible detectarlo. Yo hasta el momento no lo conozco. Siempre hay cosas que el perpetrador muestra. Lo que nosotros hacemos es que somos ciegos ante esos comportamientos porque, primero, no tenemos un entrenamiento antifraude y segundo, somos escépticos. Y pues añado algo que a veces duele un poquito, es que somos tremendamente responsables. Pero bueno, vamos con las personas que nos ven. Muchas gracias por estar acá. Ofrezco disculpas por presentar el video hoy a las 9 de la noche, pero se me presentó una cita a las 6 de la tarde, entonces para no quedarles mal, preferí tenerlos aquí más tarde. Yo sé que nos ven desde Guatemala, Héctor, nos ven de alguien con una página que se llama Educación Vial, Daniel Betancourt, María Magdalena, Lisette, muchas gracias desde República Dominicana,
Amner, muchas gracias desde Guatemala, Marco Antonio, Javier, Ellen Sepúlveda desde Bogotá, gracias Andrés por estar aquí, por creer en este proyecto, Marcelo, Glemis, qué sorpresa tan enorme verte por acá, por la página de Auditul nos están viendo desde Medellín, Albert, Alex Casco, Cristian, nos ven desde Honduras, nos ven desde Guatemala, Carlos Bush, nos ven desde Venezuela, Roberto, Angélica Villanueva nos ve desde México, Mónica nos ve desde Pasto, Eimer nos ve desde nos ve desde el Huila, Mauricio nos ve desde Bogotá, nos ven desde Honduras. Bueno, yo creo que nos está viendo muchísima gente y eso es lo mejor. Antes de comenzar, quiero hacerles un pequeño update, una actualización del caso de la semana pasada. ¿Se acuerdan del caso de nuestro amigo José? Estaba hablando con él hace un par de minutos. Sigue estancado en el aeropuerto de Barcelona. El scammer lo sigue contactando. Aclaré con él, nunca ha tenido una relación virtual sexual con el scammer, porque esa era una de las cosas que más preocupa. Y bueno, y todavía está esa incomodidad y ese dolor de saber que fue víctima. Entonces hay que mandarle todo nuestro apoyo. Yo le decía, no se crea estúpido, porque me decía, es que me siento estúpido. No, es una víctima y hay que entender que esto es una banda criminal, es un grupo criminal, es una industria. Bueno, entonces, para empezar, nuestro empleado ideal. Entonces, nosotros dividimos, digamos, este análisis de la personalidad, lo dividimos como en dos aspectos importantes. El primero es la parte conductual. Entonces, la parte conductual y la segunda parte es esa distorsión ética y la distorsión de valores. Resulta que un perpetrador tiene muchas aristas y el perpetrador, pues obviamente como es un ser humano, pues todos los días nos está dando sorpresas. La idea aquí es identificar con ciertas banderas rojas qué es lo que hace un perpetrador que nosotros nos ayude a detectar si está cometiendo un fraude o incluso si está muy cerca a cometerlo. Entonces, generalmente los perpetradores tienen una vida familiar segmentada. Nosotros nos creamos este término, hablo de Julián y yo, porque nos toca ver papás que son tan responsables que le tienen una mamá a cada hijo, o mamás tan responsables que le tienen un papá a cada hijo. Eso no es bueno, eso no es malo, eso no es blanco ni negro. Y eso por sí solo no indica nada, sino que cuando se le van añadiendo más detalles, se vuelve un caldo de cultivo para una persona que tiene muchísimas necesidades. Entonces, esa vida familiar segmentada, esa vida personal segmentada es una de los detalles que hay que poner mucho cuidado a la hora de uno contratar a una persona. Eso no significa que no se pueda contratar a una persona que ha tenido 3, 4 matrimonios y 3 divorcios. Eso no, es simplemente que al momento de que usted analice a la persona, tenga en cuenta que eso en el futuro puede originar ciertas inconformidades dentro de la compañía. Hablamos también de enfermedades catastróficas cuando no son, por ejemplo, digamos, costeadas por el sistema de salud. Sabemos que no todos los seguros son iguales, no todos los sistemas de salud en los países son iguales y muchas veces hay que acudir al sistema privado para poder recibir cualquier ayuda médica y eso cuesta mucho dinero. También las famosas familias disfuncionales, aunque en esta época yo creo que ya nadie pertenecemos a familias disfuncionales. Hace poco escuchaba a alguien a una persona muy especial a la que yo continuamente sigo en mis procesos personales y descubrí que ya todos somos disfuncionales, por lo tanto ya no existe disfuncionalidad.
Sin embargo, es importante cuando este círculo, digamos, familiar es demasiado grande, cuando la persona tiene una carga económica muy grande que tiene que sostener los papás, los hijos, los sobrinos. Ese tipo de personas tienen unas necesidades económicas inmensas que donde puede encontrar la oportunidad o puede encontrar la justificación, empieza ese caldo de cultivo para la comisión de un fraude. También hablamos de una dispersión familiar que va muy de la mano con la vida personal segmentada. También hablamos de personas que tienen una doble vida. Por ejemplo, durante el día las personas, digamos, son gerentes o jefes de alguna área, pero en las noches, por ejemplo, tienen problemas con el juego y no salen de los casinos, o por las noches están en otras actividades lúdicas que pues las desestabilizan a la persona. También hay otra área muy importante que es la estructura emocional. Vuelvo y repito, yo no soy psicóloga, pero con todo lo que he aprendido del tema de los scammers y de los perpetradores, me ha ayudado a identificar como ciertas ambivalencias. Las personas que tienen grandes problemas emocionales también están ahí en ciertos momentos justificando la comisión de un fraude. Y eso significa que esas personas están muy dadas a relacionarse con personas que pertenecen, por ejemplo, a grupos armados o a grupos criminales. Por ejemplo, una persona que tiene bajo autoestima y que se involucra con alguien que todo el tiempo la está o lo está, digamos, acicalando, lo está apapachando, que le está diciendo qué linda es, pero también la está, digamos, forzando a que haga algo indebido en las compañías. Nos hemos encontrado muchas situaciones en que la persona de por sí, el empleado, solo o sola, no es ningún peligro, pero cuando está relacionado con otra persona por fuera, esa persona se vuelve como el espía de la compañía. Las personas que no han podido superar pérdidas como los divorcios, como las separaciones, esas personas tratan de utilizar otros recursos para demostrarle a sus exparejas que pueden salir adelante solos o solas. Entonces, es muy común encontrar, por ejemplo, que se separan y ella se quiere hacer un retoque utilizando las cirugías plásticas, se hace el retoque de todo, pero no tenía el dinero, entonces utiliza los dineros de la empresa. ¿Y para qué es eso? Simplemente pues para demostrarle a su expareja que sola es capaz de seguir adelante, que se ve más bonita. Entonces, ese tipo de situaciones, quien creyera, hace que la persona tenga la justificación y se crea la necesidad también. Los comportamientos desbordados están asociados con todo el tema de los, digamos, vicios de las personas que siempre deben estar en un casino, que están apostando. Obviamente el uso de narcóticos, de drogas, todo lo que tenga que ver con abusos, todo lo que tenga que ver comportamientos que no son controlados. Entonces hay muchísimos, uno diría, bueno, el abuso de la droga, sí, también, pero hay muchas personas que no pueden parar de comprar tecnología, que tienen que tener el carro último modelo porque si no lo tienen y no tienen cómo demostrarle a sus amigos, a su familia, que si tienen dinero, pues van a morir, no son capaces de existir en este planeta. Entonces ese tipo de comportamientos también son llamativos en cuanto al análisis de la comisión de un fraude. Hay un tema muy interesante que son las personas anómicas. Son estas personas que no les gustan las normas. Yo hace poco tuve la oportunidad de participar en un panel para los estudiantes de Criminal Justice, justicia, los estudiantes que estudian
criminalística acá en Chicago. Entonces, a este panel va todo el sector público, todo lo que son la policía, los investigadores que trabajan en el sector público, y yo soy la única persona que voy del sector privado, pues contándole que no necesariamente hay que participar, hay que trabajar como policías para ayudarle a la sociedad, que también hay otro campo bien interesante. Y bien particular porque pues siempre se forma la polémica en los jóvenes, ¿por qué la norma? ¿Y por qué tienen que haber reglas? Entonces, cada persona pues va explicando el por qué. Entonces, con este tema de ser anómicos, yo les decía, mire, vea, es muy simple. Usted tiene que seguir las reglas. Las reglas existen porque todos tenemos que estar en la misma página para convivir. Pero les voy a decir, si no existieran las reglas, vamos a hablar desde el punto de vista usted como empresario. Si usted no tuviese reglas, a usted las personas no le van a llegar temprano, todo el mundo se va a llevar sus cosas, nadie va a querer trabajar en un horario específico y nadie va a querer producir. Entonces, usted necesita poner reglas. Y si usted está buscando empleo, pues para ser exitoso en una compañía grande, mediana o pequeña, produciendo cualquier tipo de producto o sacando proyectos adelante, usted necesita normas. Entonces fue muy interesante porque acá es donde uno ve cuando las personas necesariamente se rebelan ante las normas, ante las reglas. Y eso es muy fácil detectarlo con ciertos tipos de evaluaciones. Hay personas que no le siguen el reglamento interno de trabajo, les importa un comino el código de ética. Hay personas que no se adhieren a los principios básicos de una organización. Entonces, esas personas siempre están buscando el cómo, como no les interesa la norma, pues se la están brincando, pues mucho menos le va a interesar proteger la compañía. Hay una estructura de valores muy débil, son personas que pues no se comprometen con la ética, los valores, la moral, con los principios básicos del universo, por ejemplo el respeto, no les interesa. Entonces eso también es algo que es muy llamativo de los perpetradores. Hay perpetradores que tienen una ambición sin control, no tienen límite, no se sacian con lo que tienen ni con lo que pueden conseguir, sino que quieren más y más. Y ahí es donde se inyecta esa cantidad de adrenalina de seguir buscando por donde sea, donde conseguir más recursos. Igual eso va amarrado con el hambre de poder. Hay personas arribistas, son personas que les encanta el favoritismo, les encanta hacer favores con el ánimo de poder tener más poder, pero a la vez con eso tener más acceso a la información y más acceso a las personas y más acceso a los sistemas. Hay personas que son muy egocéntricas, ahí es donde vemos la otra parte del análisis del triángulo del fraude, donde además de que hay una capacidad, también se demuestra el egocentrismo que va amarrado a esa hambre de poder, a esa necesidad de tener más cosas personales, por ejemplo, tener más carros, tener más casas, poder viajar más. Pues sí, es maravilloso hacerlo, pero no pasando por encima de las normas, sino pasando pues por la dignidad y el respeto de las demás personas. No tienen escrúpulos, o sea, esta parte de estructura de valores es bien particular y también vemos perpetradores que tienen una estructura económica bien interesante porque hay personas que no han podido terminar la universidad, o sea, toda la vida han estado trabajando en lo mismo, empezaron en una universidad y no la pudieron terminar porque tenían una carga económica muy fuerte en la casa, un compromiso muy grande, entonces hay ciertas frustraciones y eso se va asociando con el tema de la justificación. Entonces miren cómo todas estas cosas que son del comportamiento del perpetrador se van como inclinando a ciertos vértices del triángulo del fraude. A veces hay unos problemas económicos importantes porque la persona tiene muchos préstamos, porque tiene dificultades en la casa, porque a la vez que tiene 2 o 3 hogares, pues tiene que responder por esos hogares. Entonces, eso hace que la persona tenga tantos compromisos económicos
que en el primer momento que haya una oportunidad, pues ya la persona tiene la necesidad, ahí se crea el caldo de cultivo, como yo siempre lo he llamado. A mí me preguntan mucho entonces cuáles son los factores comunes que tiene un perpetrador. Para mí, hay una habilidad, hay un conocimiento asociado y tiene una posición. Tiene poder, en este caso tiene autoridad, tiene tecnocracia. Para las personas que no saben qué es tecnocracia, es esa forma de hacer las cosas que nadie más la va a hacer por uno. Entonces es bien particular cuando uno llega a una compañía y está, por ejemplo, el área hablemos de tesorería, y nadie quiere ir a reemplazar a Margarita Pérez porque es que en tesorería todo es muy difícil y mira uno el manual de funciones y es muy simple y es porque todo lo que ha hecho la persona en todos sus años de trabajo hace que sea tan difícil que nadie más la puede reemplazar. Entonces la persona se ancla en ese puesto de trabajo y es la que maneja la puerta, las llaves del escritorio, nadie más le puede tocar el computador y se vuelve casi que una isla dentro de la compañía y nadie puede tocar ese puesto. Incluso en todo el tema del conocimiento, el perpetrador es uno de los que más conoce la compañía, conoce las debilidades del control al derecho, al revés. Si alguien conoce perfectamente dónde no están funcionando los controles, es un perpetrador. Por eso es bien importante hablar con ellos. Y bueno, y tienen una habilidad enorme porque tienen esa capacidad de liderazgo, tienen esa capacidad de mover gente, sea positiva o negativamente. Les voy a dar unas red flags para terminar. Voy a ver quiénes están por aquí. Nos hablan desde Ecuador, Perú, nos hablan desde California. Muchas gracias por estar acá en Estados Unidos, desde Nicaragua, México. Nos dicen por aquí, Norman, nunca hay que confiar con respecto al fraude. Mire, uno debe confiar en las personas. Lo que pasa es que los procesos digamos que como la forma en que hacemos el reclutamiento de las personas, la forma de contratación, hace que nosotros cometamos muchos errores invitando a entrar a las personas equivocadas a la compañía. Entonces, en esto, la parte de recursos humanos para mí, es la piedra angular del plan de prevención de fraude. Mauricio Alarcón nos pregunta, las personas que tienen reportes negativos en las centrales de riesgo o lo que se llama data crédito también pueden estar en categoría de perpetradores. Mire, yo en este momento yo no estoy categorizando a nadie, quiero ser muy clara y yo no soy psicóloga. He aprendido con lo que he investigado y con mis entrenamientos. El hecho de que una persona esté en data crédito, vuelvo, insisto, eso no es bueno ni eso es malo. Eso no es blanco ni es gris, es neutro. Lo que sucede es que cuando se van sumando muchísimos detalles, ya empezamos a recapitular y decimos, bueno, ¿por qué está en data crédito? Una persona puede estar en data crédito por un error de la entidad financiera o de la entidad que la reportó. Pero una persona también puede estar en data crédito porque la persona tiene créditos en todas partes y no ha pagado, porque está colgada en los servicios, porque está colgada en el pago de la línea de teléfono, porque saca muchos créditos en distintos almacenes. Entonces, sacó el televisor, la lavadora, la estufa, o porque una persona compra demasiada ropa y tiene que ser de marca y eso cuesta, entonces está colgada en varios pagos en diferentes almacenes. Entonces hay que analizar muy bien por qué esa persona está reportada en data crédito. Uno de los puntos claves, que yo ya lo había dicho anteriormente, es cuando una persona tenga una dificultad económica, la empresa debería ayudarle a resolver esa dificultad, no prestándole dinero, sino que hay entidades financieras que son aliados estratégicos de las compañías. Entonces, por ejemplo, alguien tiene una calamidad doméstica, pues para tratar de evitar que esa persona esté tomando el dinero de la compañía, más fácil, ese riesgo se le traslada a la entidad financiera y por medio de una libranza la persona se les cuenta de la compañía. A mí me preguntan mucho cómo hace uno para, digamos, tener mejores procesos en las empresas para ayudar a controlar. Ese es uno. Entonces,
En vez de prestarle plata a la empresa y evitar que esa persona siga o empiece a robar, pues más fácil es, de pronto hay una empresa que presta dinero por libranza y a la persona se le puede ayudar de esa manera. Es buscar los recursos, pero el porqué del data crédito, esa es la pregunta interesante. Nos hablan desde Quintana Roo, nos habla SABI, una norma para auditoría forense o qué tipo de control interno existirá en una entidad gubernamental. Y nos habla de Bolivia, depende el área, depende el tipo de personas que tenga. Son muchas las cosas que hay que analizar para poder implementar el control interno. Si quiere, me escribe más puntualmente su pregunta sobre todo el área y cuál es el problema que tienen y podemos hablar de eso en una de estas cápsulas de fraude al desnudo. Porque en cuanto al control, pues hay que determinar si es en inventarios, si es en contratos, en licitaciones, si es en tesorería, si es en estados financieros. Hay muchísimas cosas donde se pueden implementar controles. Bueno, en cuanto a las banderas rojas, en cuanto a personalidad, es muy fácil encontrar el famoso falso servilismo, el tipo, lo que yo llamo Robin Hood, que es el que le quita a los ricos para prestarle a los pobres. Es muy común encontrar eso en personas que tienen mucho poder en las compañías porque necesitan aliados. Porque a la hora del té, cuando esa persona es descubierta, necesita quien la proteja. O cuando ya necesite un favor muy grande, por ejemplo, como un password, una clave, acceso al sistema, pues utiliza o usa una de las personas a la que le prestó dinero, a la que le salvó la vida. Por eso esos préstamos dentro de las compañías son un cuento bien delicado, que no falta el que esté por ahí de ángel guardián, ayudando a todo el mundo prestando dinero, cuando realmente lo que está haciendo es tomando el dinero de la compañía y lo está redistribuyendo y con eso ganando aliados. Hay personas que son extremadamente irritables. Nosotros tuvimos un caso donde la persona se enojaba por todo. Don Guillermo se molestaba por todo, vivía furioso con el mundo del universo, pero era la forma como de sacarlo a uno del camino. Porque pues claro, hay que hablar con don Guillermo, no como es delgado ese señor. Entonces es una forma de bloquear a las demás personas. Son todos como sistemas de seguridad que la misma persona va creando. Los que son quejosos, quejumbrosos, que se quejan por todo, por el sistema, se quejan del salario, se quejan del horario, se quejan de la carga laboral, se quejan porque sí, se quejan porque no. Los extragenerosos, los que abusan de la autoridad, porque todo se va concatenando. O sea, el que es muy generoso después va a abusar de su autoridad. Los que son muy confianzudos, que no respetan los espacios de las demás personas porque lo que quieren es como detectar dónde hay ciertas carencias de controles. Entonces viven preguntando, viven averiguando. Las personas que les encanta dilatar y presentar excusas para todo. El informe se entrega mañana a las 8 de la mañana, la persona no lo tiene listo, tiene problemas para entregarlo y se le va a ayudar para sacar adelante el reporte. No puede, no hay quien le ayude porque, vuelvo e insisto, la tecnocracia y la forma en que se hace es muy compleja y solo es Margarita Pérez que lo puede hacer. Entonces, Margarita siempre dilata la entrega de reportes, o la entrega a la consignación, o la entrega a los recibos de caja, o las conciliaciones bancarias, o la entrega de algo. Pero siempre hay demora en algo. Volvemos a esas situaciones familiares muy específicas, la dispersión familiar, personas con muchos hogares, las pérdidas emocionales, enfermedades catastróficas, enfermedades mentales, donde las personas se salen de este plano, entonces siempre viven deprimidas o permanentes ataques de depresión, porque en cierto momento las personas ya no van a entender los procedimientos o posiblemente las personas van a hacer muchas cosas y la disculpa va a ser es que yo no estaba en mis cabales.
Cuando hay excesiva presión familiar, es muy común encontrar esto en los esposos, que sus esposas siempre están atornillando, como decimos en mi tierra, molestando porque quieren el último carro, la última decoración para la casa. Y también están los señores que están siempre presionando a sus esposas porque necesitan más dinero, porque entonces hay que acceder a más artículos lujosos para poder estar al nivel de, digamos que de sus amigos. Las rupturas profesionales siempre son un lío porque la persona no pudo seguir estudiando. Yo siempre lo he dicho en mis seminarios y conferencias, si usted va a contratar a una persona que tiene una ruptura profesional porque la persona no pudo continuar estudiando debido a su carga económica, es para ayudarle a que a esa persona termine de estudiar, porque si no, esa persona siempre va a tener la justificación para cometer un fraude, siempre. Y volvemos a los temas ya de los comportamientos desbordados, entonces banderas rojas con todo el tema de adicciones, drogas duras, drogas blandas, alcohol, juego, apuestas, compras, tecnología, cuando la persona no es capaz de controlar sus comportamientos. Todo el tema de extravagancias, artículos de lujo y vacaciones costosas. Nosotros en inglés a esto le llamamos living behind minds. ¿Qué quiere decir? Que la persona está viviendo por encima de sus expectativas económicas. Entonces la persona se gana 3, 4 salarios mínimos, pero su costo de vida es de 8 salarios mínimos. ¿De dónde está saliendo la diferencia? Entonces, no se trata de que es que la persona no pueda gastar dinero, ni pueda salir de vacaciones, ni pueda ir a un crucero. Eso nada tiene que ver. Aquí es cómo la persona, ganándose lo que se gana, es capaz de sostener ese nivel de vida. Entonces puede ser que es que la persona tiene una pensión, la persona tiene unas inversiones y también le gusta trabajar, porque es posible que exista. Entonces, todo eso son red flags, y yo lo digo es porque en muchas ocasiones llega el muchacho a la compañía con el último celular, el de gama alta, que no lo tiene ni siquiera el presidente de la compañía, y todos le hacemos fiesta porque llegó con un celular de gama alta. Un mes después llega el muchacho con la moto más bonita que hay en la ciudad y todos le hacemos la fiesta porque llegó el muchacho con la moto bonita. Después nos damos cuenta que el muchacho le está prestando plata a todo el mundo y todos pensamos que tan buena gente. El muchacho ha ganado salarios mínimos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cierto? Red flags, banderas rojas. Hay un incremento patrimonial no injustificado, lo que acabo de explicar. Hay una carencia de control sobre el dinero. Personas que reciben el 15 reciben la nómina y el 17 están prestando el dinero de los pasajes para la semana entrante. ¿Y en qué se lo gastaron? Se compraron la última cartera, el último bolso. Tienen los zapatos de $5,000, pues no tienen pasajes para la semana entrante. Lo que ya les explicaba, todo lo que tenga que ser la capacidad económica para sus pagos. Las personas que están siempre en esa cultura festiva, que, claro, reciben la nómina, se parrandean la plata durante el fin de semana y no tienen ni siquiera para los pasajes, o todo el tiempo están pensando en esa cultura festiva. Parrandear es bueno, divertirnos es bueno, pero cuando eso ya es de viernes a viernes, hay una dificultad. Las personas que tienen una inestabilidad laboral es bien importante analizarla, porque la persona solamente se queda 2, 3 meses en un puesto de trabajo en una compañía. Y claro, pues cuando se llama a esa compañía en las referencias laborales, pues obviamente no se puede preguntar si la persona ha cometido algún fraude. Lo que siempre preguntamos es, ¿trabajó? ¿Sí o no? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué cargos tuvo? Y pues si tuvo responsabilidades. Incluso sabemos de casos donde uno pregunta, ¿usted la volvería a contratar? Y si se dice sí o no, es un lío. Si se dice no, yo no la volvería a contratar, entonces ya se está hablando mal de la persona y han habido demandas laborales por eso. Entonces, eso es un análisis interesante, saber por qué la persona ha estado
en un año, 2 años, han estado en 8 puestos de trabajo, en 8 compañías. O sea, eso, algo hay ahí. O sea, sería interesante que la persona nos explicara. Otra de las banderas rojas bien común y bien importante es que la persona no quiere salir a vacaciones, atiende las incapacidades y las gripas y los cólicos de mes y todo lo atiende en el escritorio. O sea, la persona está con la caja de Kleenex, con las pastillas para el dolor menstrual, está aquí que se quiere morir, pero no puede irse porque no quiere dejar el puesto de trabajo solo. Porque se vuelven súper controladores de lo que están haciendo. ¿Y se van a ir de vacaciones? No, démela en plata porque la necesito. Entonces esas personas tienen, esa es una de las primeras banderas rojas. Y pensamos que son los súper, súper, súper trabajadores porque, ¡Ave María! Es que pasan las incapacidades en la compañía y en el escritorio. ¡Qué buen trabajador! Lo que está haciendo esa persona es protegiéndose de modo que alguien de la compañía no tenga acceso a esa información. Tampoco admiten ascensos, porque muy posiblemente pasar del puesto A al puesto B, que puede ser un ascenso interesante, puede incluso obtener un poco más de dinero, allá en ese puesto B no va a tener acceso a todos los recursos que se está llevando. O ya está tan grande el hueco que si se mueve para otra posición, pues aquí no va a haber forma de controlar esa pérdida. Entonces son personas que tampoco ni aplican a otros puestos, no les interesa, y si los van a promover, pues no están de acuerdo. Y otra de las banderas rojas interesantes son aquellas personas que son súper trabajadoras en la casa, los domingos, sábados por la tarde, por la noche, personas que todo el tiempo están pensando como haciendo cosas de la oficina. Eso no significa que cuando estamos en proyectos nos toca trabajar 24 horas, se hace, eso nada tiene que ver, sino que hay personas que son toda su vida está relacionada con eso que están haciendo, porque eso significa control. En la medida que tengan, digamos, la doble contabilidad organizada, por ejemplo, es muy común en las personas que trabajan con todo el tema de cartera, que cuando tienen que conciliar clientes, pues esa persona tiene que tener los clientes digamos, que la compañía administre los clientes que esa persona está usando para cometer su fraude. Entonces, esas personas necesitan muchísimo más tiempo para poder tener todo muy organizado, muy controlado. Una recomendación para esto, yo pienso que nosotros en Latinoamérica cometemos errores en cuanto a quiénes vamos a contratar. Algo que yo he aprendido acá en Estados Unidos es, específicamente para compañías muy grandes, es que prefieren contratar personas que ya están alineadas a los valores de la compañía, y si necesitan enseñarles a escribir a máquina, se enseña. Pero la evaluación que se hace al iniciar, al escoger al candidato para empezar en la compañía es que esa persona esté casada, que haga el match, que esa compañía, que esa persona demuestre esos valores en su vida normal, en su vida cotidiana, dentro de la empresa, por fuera de la empresa, para poder esperar lo mismo dentro de la empresa. Bueno, tenemos video la semana entrante, los espero para que sigamos hablando. Vamos a tratar de traer a Julián Ríos el miércoles, creo, para que hablemos de una de las aplicaciones más interesantes que nosotros hemos desarrollado para ayudarle a las compañías a detectar con estos comportamientos y con la teoría del triángulo del fraude, a detectar perpetradores o a detectar personas que están muy cerca de cometer fraude. Bueno, nos vamos. Gracias a todos por conectarse, por estar aquí con nosotros. Voy a ver si hay más preguntas. Me pregunta Richard Martínez, ¿a qué nivel en una organización se cometen más los fraudes? No, los fraudes se cometen en todos los niveles de la organización. Lo que se mide son los impactos. Entonces,
Las pérdidas por un fraude en estado financiero son pérdidas muchísimo más grandes que un abusador que está usando, por ejemplo, el carro de la compañía para hacer sus diligencias personales. Pero toda la compañía es vulnerable para la comisión de un fraude. Incluso el tiempo es uno de los factores de vulnerabilidad más interesante en la comisión de un fraude, porque un abusador puede usar el tiempo laboral en actividades personales. Y pues diríamos, ¿cuál es el impacto económico? Pues el impacto económico puede ser que entonces si este personaje está usando el tiempo de la compañía es porque la compañía no lo necesita. Bueno, Fernando Ramírez, gracias Fernando por estar acá, desde Ecuador, Fabiola desde Guatemala y desde mi página tenemos aquí Alexander, Sor María y Elizabeth, gracias a todos por estar acá. Nos vemos entonces en la siguiente jornada, cápsula de fraude al desnudo. Espero que tengan en cuenta estas red flags al momento de ustedes relacionarse dentro de sus compañías y ojalá ustedes puedan hablar con recursos humanos que son, digamos, que es el factor más importante en una empresa para poder disuadir el fraude cuando las personas van a ingresar. A todos muchísimas gracias por estar acá. Recuerden compartir esta información, es gratis. Mucha gente ya la está esperando. Estos son casi que microcursos que entregamos para que ustedes aprendan a prevenir, a detectar y les puedan ayudar en sus compañías. A todos muchas gracias. Nos vemos esta semana. Hasta pronto. Bendiciones.